Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. El Señor es tu pastor y nada faltará, y nada faltará. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. Bienvenidos a la casa de Dios. Bienvenidos a Castillo de Oración. El Señor es tu pastor y nada faltará. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro y determino que la palabra de Dios en mí es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, porque me penetra hasta partirme el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. La palabra de Dios en mí no regresa vacía y declaro que el Señor Jesucristo cumple su propósito en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi trabajo, en mis estudios, en mis finanzas, en mi congregación, en mi ciudad, en mi nación. Y dilo fuerte conmigo: y donde quiera que yo esté, en Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que traemos para este día es un tema supremamente importante. Y la importancia se lo da la palabra porque nos habla una y otra vez acerca de la obediencia. Dice: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para ponerla por obra. Y nos está hablando permanentemente, nos está motivando a ser obedientes. El Señor Jesucristo es nuestro mejor modelo. Él modeló todo lo que nosotros debemos seguir. Él nos modeló para que fuésemos obedientes porque Él fue primero, Él lo hizo primero. Él nos mostró un camino, Él nos dejó un legado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La enseñanza del día de hoy se llama Jesucristo, nuestro mejor modelo de obediencia. Cuando nosotros vemos en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, cuando se nos solicita algo, cuando se nos motiva a hacer algo, cuando se nos ordena algo de parte de alguien, y ese alguien que nos ha mandado a hacer esto no lo cumple, no lo practica, es algo para uno realmente decepcionante. Yo creo que tal vez tú has vivido eso. Y si nos toca hacerlo porque nos toca, porque debemos hacerlo, no lo hacemos complacidos, no lo hacemos de buena gana, porque no hay un buen ejemplo, porque no hay coherencia, porque recibimos pesadas cargas de quien no lo practica y no es testimonio para lo que nos está mandando a hacer. Entonces de ahí la importancia de la coherencia. Y Jesucristo, nuestro modelo, fue coherente de principio a fin, fue manso y humilde de corazón. Fue un hombre que solamente lo vimos con la autoridad cuando estaban en el templo los cambistas vendiendo, comprando, y dijo que ese lugar era casa de oración. Ahí lo vimos sin ser grosero ni vulgar, pero con la autoridad del Señor Jesucristo. Pero siempre vimos en su actuar
que no faltaba el amor, la misericordia, la compasión, y fue obediente en todo tiempo. Él es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Él sí nos motiva con toda coherencia a hacerlo. Entonces, en Él vemos la autoridad de quien nos modela obediencia. Vamos a leer la palabra en Filipenses 2, del 5 al 11. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosa palabra, como es toda la palabra, siempre nos maravilla, nos llena el corazón. Pero mira lo que dice, recordemos lo que acabamos de leer, Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el tema nuestro de la obediencia. Vemos que también el Señor, por esa obediencia, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice el verso 9. Siempre hemos hablado que la obediencia trae bendición. La obediencia de Cristo, al venir a la tierra a ejecutar la voluntad de su Padre, trajo la bendición maravillosa de la salvación y de la vida eterna. Esa salvación se ha extendido para todos gratuitamente, no tenemos que pagar por ella. Lo único que tenemos para ser salvos es que confesar que Jesucristo es el Señor, que creemos en el Señor Jesucristo, que creemos que Él fue a la cruz del Calvario. Mira, para bendecirnos a toda la humanidad, porque el Señor Jesucristo dice que no quiere que nadie se pierda, pero realmente su función aquí en la tierra fue ser obediente a la voluntad del Padre. Lo que Él vino a hacer fue por obediencia. Y recordemos siempre, tengamos en nuestro sentir humano ese momento del Señor Jesucristo, ese momento tan crucial, ese momento que yo recuerdo permanentemente, en donde Él, en su condición de hombre, pero nunca perdió su condición de Dios, 100% hombre, 100% Dios, pero allí Él va a orar al Señor. Él ahí va a buscar el rostro de su papá en ese momento difícil en Getsemaní y le dice al Padre que sí es posible que pase de él esa copa. En esa condición de hombre, Él llevó sus cercanos para que lo acompañaran a orar, pero ellos se quedaron dormidos. Y Él estaba viviendo una tragedia humana como tal vez tú y yo la hemos vivido en momentos de dificultad, de confrontación, en momentos difíciles que pasamos. Todos los seres humanos, aún los hijos de Dios, tenemos momentos bien difíciles y de confrontación. Y en ese momento de confrontación, Él está diciendo a su Padre,
¿será posible que pase de mí esta copa? Porque Él sabía lo que venía. A nosotros nos ocurren cosas difíciles, pero nosotros no sabemos, pero Él sabía lo que le esperaba, Él sabía lo que iba a acontecer, pero finalmente doblegó siempre ante su Padre, siendo obediente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ejemplo de obediencia hasta la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y miremos acerca del Señor Jesucristo, de esa obediencia de nuestro Señor. Primero vamos a hablar de la redención, de la salvación. Nuestro Padre Celestial es un Dios de propósitos. Tú y yo vinimos aquí a la tierra a cumplir un propósito que está escrito en el libro desde que el Señor nos formó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Está ya ese propósito que el Señor tiene contigo. El Señor Jesucristo vino a cumplir el propósito de su Padre, que había establecido un plan perfecto, un plan de salvación, para que fuésemos nosotros redimidos. Redimir se refiere a la acción de liberar a alguien de un sufrimiento o de un castigo, o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. Esa es la definición de redimir, que fue lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, a redimirnos. Y podemos preguntarnos, ¿qué se había perdido? Se había perdido para el hombre la comunión con Dios. Esa comunión de intimidad que se tenía allí en el jardín del Edén, cuando se paseaba Adán y Eva y hablaban con Dios. Él iba ahí con ellos, iban ahí comunicándose, hablando, viendo cuán hermoso era ese jardín, y había una comunicación, una comunión maravillosa, perfecta con Dios, y se perdió allí en el paraíso terrenal con Adán y Eva. O sea que el Señor vino a restablecer. Él es el puente. Jesucristo se estableció como un puente para que esa relación perdida con nuestro Padre Celestial volviera a restaurarse. Y de hecho, hoy nosotros podemos acceder libremente al trono de la gracia. Podemos ir al Papá Dios todas las veces que queramos. Muchas veces en la madrugada, en la mañana, en la tarde, en la noche. Podemos ir y hablar con nuestro Papá Dios. Quien restableció esa relación fue el Señor Jesucristo. Él vino a redimirnos. Vamos a ver un punto número 2. Vamos a hablar del plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad. Y Él tomó a su propio Hijo unigénito Jesucristo. Ese plan perfecto de Dios lo hizo por amor. Por amor, porque una y otra vez tenemos que repetir ese verso conocido de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. Es que debe estar cada día en nuestro diario vivir. De tal manera amó Dios al mundo. Ese amor tan grande, tan gigantesco, tan maravilloso, tan precioso, el amor de Dios. Ese amor que dio lo mejor que Él tenía, su Hijo unigénito. De tal manera amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué hermoso ese amor de Dios. Ese amor maravilloso de Dios que nos entregó a su Hijo unigénito y estableció un plan perfecto para la humanidad. El plan perfecto de Dios para salvar a la humanidad tomó a su propio Hijo unigénito Jesucristo. En 1 Corintios 15:45 dice:
así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, que habla aquí la palabra, es el Señor Jesucristo. Así como entró el pecado a través de un hombre, la redención debía de ser a través de un hombre. Primera de Corintios 15, del 21 al 22 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces nosotros debemos siempre ser agradecidos, estar en nuestra mente, en nuestra retina, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, esa redención que fue tan maravilloso, ese evento crucial de la cruz del Calvario, que nos dio salvación y vida eterna, pero no olvidándonos jamás que fue el plan perfecto de Dios para con una humanidad caída, una humanidad llena de pecado, pero Él entregó a su Hijo para salvarnos, para redimirnos, para que en Él crea, no se pierda y tenga vida eterna. Así es de que en Cristo somos vivificados. Porque como lo dice aquí el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Muy bien, este punto muy importante tenerlo en cuenta en nuestra vida cristiana. Vamos a ver también la anunciación del nacimiento del Señor Jesucristo, porque debía de ser, si el pecado entró por un hombre, entonces la salvación debía de ser a través de un hombre. Y nos ponemos a pensar, ¿quién lo iba a hacer? ¿Quién iba a ser ese hombre que iba a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El Dios eterno, el todopoderoso, el gran yo soy, el Padre y Señor nuestro y de todo cuanto existe. Él sabía que tenía que enviar, era a su Hijo unigénito, porque los demás hombres no íbamos a hacerlo. No íbamos a hacer de ese sufrimiento tan cruel, tan doloroso, tan fuerte de la cruz del Calvario. Solamente ese Dios santo, 100% Dios, 100% hombre, su Hijo nos lo entregó para que naciera en la tierra y para que nos librara. Vamos a ver como tercer punto la anunciación del nacimiento de Jesús. Jesús es el nombre humano. Jesús, nombre humano. Cristo en hebreo significa Mesías. En latín significa ungido. Y Mesías significa ungido, salvador o liberador. Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Entonces recordemos bien que Jesús es el nombre humano y Cristo en hebreo significa Mesías, ungido, salvador, nuestro liberador, nuestro libertador. Bien, Lucas 1, vamos a la palabra del Señor. Lucas 1, 26 al 35 refiere cómo fue la anunciación del nacimiento del Señor Jesús. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú
entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Vemos que el Señor Jesucristo vino con ese propósito del plan perfecto de su Padre a la tierra. Y dice que no se encuentra mucho en la palabra acerca de su niñez. Pero en Lucas 2:52 dice que crecía en sabiduría y en gracia. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Vamos a ver un cuarto punto. Jesucristo habitó entre nosotros. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vemos aquí cómo Él vino a la tierra y nosotros vimos su caminar, vimos su actuar, le vimos hacer milagros, ayudar a la gente, sanar, liberar, bendecirnos. ¡Qué maravilloso! Dejarnos un modelo de vida. A través de su estadía aquí en la tierra, Él estableció un modelo. Él vino a servir. Dice que no vino a ser servido, vino a servir. Y ese modelo, ese camino que Él abrió, es el camino que tú y yo debemos de seguir. Es el camino que Él nos mostró, por el cual nosotros debemos de caminar, seguir su ejemplo. Él vino a servir, nosotros debemos de ser servidores. Él vino a dar las buenas nuevas del Evangelio. Tú y yo somos los encargados de llevar las buenas nuevas. Él vino a sanar a los enfermos y nos dejó a nosotros ungidos bajo la unción del Espíritu Santo, para que en el nombre de Jesucristo nosotros oremos y los enfermos sean sanados. Eso es lo que Él vino a hacer a la tierra, y eso es lo que tú y yo tenemos como misión aquí en la tierra. Predicar el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Y como quinto y último punto, el mayor ejemplo de obediencia, que es nuestro tema, es el Señor Jesucristo, obediente hasta la muerte. Cristo, nuestro mejor modelo de obediencia. Y miremoslo aquí nuevamente en Filipenses 2, que fue con lo que nosotros empezamos, en el verso 8. Dice, como hombre, dice que se humilló. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero yo quiero motivarte a que lo leamos en el lenguaje actual, todo así como empezamos Filipenses 2 del 5 al 11, en lenguaje actual. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario,
renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios el Padre. Vemos también el resultado de la obediencia, porque aunque murió, Él resucitó. Jesucristo resucitó. Romanos 6:9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Juan 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida eterna en Cristo Jesús nos vino a dar el Señor, siendo obediente. Cristo, nuestro mejor modelo de obediencia. También vemos las grandes bendiciones de la obediencia. Si lo hizo el Señor con su Hijo, el Señor Jesucristo, también lo hará con nosotros, sus hijos. Por eso, nosotros debemos de ser obedientes a la palabra. La obediencia trae bendición. Las más bellas promesas están dadas para el que es obediente. Así es de que en este día el Señor nos está hablando de ser obedientes. Y esa obediencia que Él nos llama es en todas las áreas de nuestra vida. Obedientes con nuestros prójimos, obediente a la palabra, obediente a nuestros padres, obediente a nuestras autoridades. Ser obedientes, pero la mayor obediencia que debemos de tener es a la palabra de Dios. Es a los decretos que Dios dio a través de su palabra. Importante mirar esto, porque en la obediencia hasta la muerte de cruz, el Señor Jesucristo, al final, en medio de su dolor, porque era demasiado, le dijo al Padre: he hecho lo que me mandaste hacer, he cumplido, consumado es. Hecho está lo que me mandaste hacer. El Señor, a ti y a mí, nos trajo a la tierra con un propósito. Pregunta: el propósito que el Señor nos ha mandado hacer a la tierra, ¿lo estamos cumpliendo? ¿Somos obedientes a lo que Él nos manda hacer? ¿Eres obediente? Y me pregunto a mí misma, ¿yo soy obediente? Esa respuesta la tienes tú. Esa respuesta la tengo yo en lo personal. Pero Él nos está motivando a la obediencia. La obediencia trae bendición. Nunca se nos olvide que la obediencia trae bendición. En Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. La obediencia del Señor Jesucristo nos dio salvación y vida eterna. El mayor y más maravilloso regalo, que es por gracia, nos lo dio el Señor. En Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Una esperanza viva es la que habita en nosotros. Por ese sacrificio, por amor a Él,
por lo que Él hizo por nosotros, porque Él nos amó primero a nosotros, porque Él se dio por nosotros. Seamos obedientes. La obediencia trae bendición y nosotros a Él lo podemos seguir porque Él nos mostró ese modelo de obediencia plena hasta la muerte y muerte de cruz. Son tiempos en que el Señor nos dice, sean obedientes a mi palabra, sean obedientes a lo que yo les he mandado hacer. Preguntémonos, ¿somos obedientes? Una y otra vez, ¿somos obedientes? ¿Estoy por el camino que el Señor me ha marcado y me ha trazado? ¿O me salgo del camino? ¿O estoy en desobediencia? Pues el Señor te anima hoy a volver a su camino. El Señor te anima hoy a ser obediente. El que nos manda a ser obedientes, Él nos mostró esa obediencia hasta morir en la cruz. Pero Él resucitó y tenemos esa esperanza viva. Vamos a orar, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios ayuda para ser obedientes. Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Redentor y nuestro Salvador, venimos ante ti, bajo la presencia y el poder del Espíritu de Dios, para darte la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y gracias. Gracias, Señor, por ese sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias a ti, Papá Dios, por ese plan perfecto de salvación y de vida eterna. Tú enviaste a tu Hijo, Papá Dios, y Él fue obediente. Él nos dejó ese modelo de obediencia. Pero nosotros luchamos muchas veces, Señor, para poder ser obedientes. Hoy venimos ante ti a pedirte ayuda. Ayuda a través de tu Santo Espíritu que está con nosotros para obedecer tu palabra, para obedecerte a ti, para ser seguidores fieles. Que tu Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos tu ayuda, tu guía, tu dirección. Te damos la libertad, dale la libertad para que el Espíritu Santo siempre que nos equivoquemos nos redarguya, nos exhorte y nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Para seguir el camino de la obediencia, el camino que nos trae bendición. Yo hoy bendigo tu vida. Le pido al Señor que te guíe siempre, que te guíe por su camino de verdad y de justicia y de bendición. Que no se quede nada para ti en el tintero de la bendición, sino sea entregado a ti, que sea dado a ti completo todo lo que el Señor tiene para ti. Que el plan perfecto de Dios se cumpla en tu vida, que tú recibas la bendición del Altísimo completa por ser obediente. Oro para que el Señor te guíe, te ayude, el Espíritu Santo, para que tu obediencia sea cada día al Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Espíritu de Dios te llene y que vuelvas a ese camino si te has apartado. Que te mantengas fortalecido en el camino del Señor a través de ese amor tan grande. Que el amor de Dios te motive y te inste a ser obediente. Te bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todos tus caminos y todo tu quehacer sea bajo la bendición de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ser despedidos, declarando la palabra del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, declaramos que no nos vamos a olvidar del camino difícil por el cual tú nos has hecho pasar para afligirnos,
para probarnos y para mostrar lo que había en nuestro corazón, para enseñarnos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso hoy declaramos, decretamos, determinamos y establecemos que el Señor nuestro Dios nos introduce en la buena tierra, en la tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, tierra de prosperidad y libertad financiera, tierra de vides, higueras, granados, de aceite, de leche y de miel, tierra en la cual no comemos el pan con escasez, ni nos falta nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacamos cobre, y comemos y nos saciamos y bendecimos al Señor nuestro Dios por la buena tierra que nos ha dado. Amén, amén y amén. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo